Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos quiere hacer ver hoy esta necesidad de la fe en la resurrección, de creer en Cristo resucitado. Nos lo dice muy claramente. Jesús les echó en cara a los apóstoles en su primera aparición a ellos, porque les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. De alguna forma es también como una advertencia a nosotros, en un mundo en el que cuesta creer, porque todo esto de la resurrección suenan a mitos raros, pero esa es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en Cristo resucitado y en Cristo que continúa actuando en medio de su Iglesia y que no está muerto, sino resucitado. Tampoco está como algunos, que me ponen muy nerviosos a veces cuando hay algunos entierros, y entonces sale gente a decir, muchas veces tonterías en honor del difunto. Y entonces dicen: siempre mientras te recordemos estarás vivo. Eso es una estupidez. Jesús no está vivo porque lo recordemos. Jesús está vivo porque resucitó de entre los muertos. Y los que están vivos porque están con Dios, vivos para la eternidad. Pero la gente se nos muere, y no es aquello de si lo recordamos está vivo, si no lo recordamos está muerto. El que está vivo, el que está muerto. Es el gran problema de nuestro mundo, no aceptar la realidad, sino todo depende de nuestro pensamiento. No, la realidad es la realidad. Y cuando la gente ya pierde el sentido de la realidad y se quiere crear nuevas realidades, no es que sean reales, son falsas nuevas realidades muchas veces. Y hay que volver a la auténtica realidad, a este mundo que, en medio de todas las dificultades que hay, porque la gente ya vive no realmente, sino casi virtualmente, pero vivir en la realidad. Somos criaturas de Dios y para Dios. Cristo ha muerto y resucitado. Cristo solo espera de nosotros nuestra fe y las obras propias de la fe, el amor a Dios y el amor al prójimo, el buscar el bien que Dios quiere, el buscar el bien común, que al final ese bien común no es solo material, sino al final es la salvación de las almas. Y si Cristo a los apóstoles les acusa de incredulidad y dureza de corazón, también lo podría decir de nosotros tantas veces. Por eso esa necesidad de conversión, de fe, de vivir realmente la fe y no dejarse llevar por tantas cosas que nos alejan realmente de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy es casi la conclusión de lo que hemos visto estos 2 últimos días. Es ese milagro que hicieron en la puerta del templo. Tanta gente los oye, tanta gente ya se convierte viendo el milagro patente y no aguantan las autoridades. Los cogen, los apresan, es tarde, los dejan esa noche en la cárcel y hoy viene el juicio. Claro, ¿de qué los van a juzgar? No han hecho nada, más que curar a un enfermo.
¿Cómo van a condenarles por ello? No pueden. Y así que hacen lo que hacen todo este tipo de gente que abusa del poder. Bueno, les prohibiremos que hablen de esto. No pueden hablar de este Jesús ni de su resurrección. Eso es peligroso para nosotros. Bueno, ¿qué mal hay en ello? Ninguno, pero es igual. Eso no puede ser, y con que no puede ser, lo prohibimos. Y esto sale entonces esta frase que después se modificará de cara a los gobernadores. ¿Es justo ante Dios que obedezcamos a vosotros más que a Él? ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a vosotros? ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o al César? ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los políticos? ¿A quién hay que obedecer? ¿A cualquiera o a Dios? Pues Dios está por encima de cualquiera. Claro, aquí en el mundo moderno ya no se puede hablar de Dios. Si alguien dice, he de obedecer a Dios, estás loco. Hay que obedecer al presidente, al consejo, al no sé qué, a la Generalitat, al ayuntamiento, a los jueces, al gobierno, a lo que sea. Y que nos van poniendo normas cada día, que si hoy hace esto, lo otro. Normas, normas, normas. Y estas hay que obedecerlas ciegamente. Y si no, peligro de muerte. Así nos lo dicen, peligro de muerte, porque además sois responsables de todo lo que les pueda pasar a los demás. Peligro, peligro. Y dices, sí, todo eso. Pero antes que cualquier norma sanitaria, antes de cualquier norma del Estado, hay una norma que es Dios mismo. Es lo que llamaríamos el derecho natural. Es que Dios está por encima de todos nosotros. Y es todas aquellas normas que vienen del sentido común que Dios nos da y que son normas de ley natural. Aquello que el mismo Benedicto XVI decía en aquellas normas irrenunciables. El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Ah, no, eso no importa. Tenéis normas sanitarias todas las que queráis, pero si el niño todavía no ha nacido, lo matáis y no pasa nada. Si la persona ya es mayor, ¿para qué ha de vivir? Es un gasto para el Estado, es un problema para la familia, eliminémosla, no pasa nada, que no sufra. Aquí es muy curioso porque el otro día un historiador me decía, mira, aquí he encontrado las normas con las cuales se aprobó la eutanasia en el nazismo, exactamente las mismas con las que ha aprobado este gobierno la eutanasia, igual, idéntico. Todo por el bien, todo para ir contra el sufrimiento, todo parecía fantástico y maravilloso. Lo hicieron los nazis y todo el mundo decía, qué bestias. Lo hacemos nosotros y decimos, qué progresistas que somos, qué buenos que somos. La vida que Dios nos da, que no es nuestra, que no podemos hacer lo que nos dé la gana, que la hemos de respetar. Y Benedicto XVI decía claramente, es el primero de las cosas, porque si no respetamos la vida ya no respetaremos nada más. Y así todo no es el primero de los derechos, el derecho a la vida, porque entonces no entenderíamos los mártires. El primer derecho es a la fe. Por eso podemos dar la vida por Cristo. No que nos quitemos nosotros la vida, sino que nos la quitan por Cristo si hace falta. Y hemos de saber darla por Él. Porque la vida eterna, la vida con mayúsculas, supera con creces a la vida material ahora y aquí. Porque esa es eterna y esta no. Porque esta es preparación a la otra. La otra es la auténtica. Esta es la preparación a esa. Y hablaba también el sentido de la familia hombre-mujer, principio irrenunciable, hombre-mujer, abierta a los hijos. Lo demás serán lo que os dé la gana, pero familia no. Y familia cristiana menos todavía, es otra cosa. Hoy pensamos que podemos hacer lo que nos dé la gana porque somos libres, no. Hoy hacemos lo que nos da la gana porque caemos en el pecado y en el vicio, no porque seamos libres. Y el que cae en el pecado y en el vicio deja de ser libre, se cree libre,
pero está en el pecado, en la esclavitud del pecado. Y así va hablando de las diferentes cosas. Decíamos la familia, la elección de la educación por los padres y una sana educación. Bueno, si os vais fijando, todos los principios propios que Benedicto XVI decía como irrenunciables han caído. Van cayendo uno detrás de otro. Eso decía Juan Pablo II y después Benedicto XVI, a eso se le llama dictadura. No se le llama democracia, no se le llama bien común, sino unos que mandan y otros que ya no se dan cuenta, que se creen libres y solo hacen que obedecer a la tiranía de la moda de cada momento de los que mandan. Nosotros hemos de ser libres en Cristo, buscar el bien que Él nos da. Y como decía hoy este texto, ¿a quién hemos de obedecer? ¿A vosotros? O sea, a vuestra ideología, a lo que queréis, o a lo que Dios quiere porque es nuestro bien. Pues obedecemos a Dios. Y nos cuesta muchas veces porque hemos de buscar cuál es la voluntad de Dios realmente, dónde está el bien. Pero eso es lo que nos hace libre, la verdad de Dios, la gracia de Dios que ha de entrar en nosotros, el ser hijos de Dios para entrar en la vida eterna.